El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, si no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos trae para nuestra reflexión este texto del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, en el que el Señor tiene un diálogo con alguien que está presente ahí en la multitud de sus seguidores, que viene a Él buscando justicia, porque evidentemente había por detrás un problema con la herencia paterna y había alguien que se la había apropiado. Nada nuevo bajo el sol, por otro lado. Cosas que al día de hoy siguen sucediendo. Aquí, cuando se le presenta, nosotros hemos visto en distintos momentos del Evangelio, cuando al Señor se le presenta alguna cuestión que tiene que ver con el quehacer cotidiano, Él generalmente nunca da una respuesta clara, precisa, concisa sobre eso. Acordémonos cuando le preguntaron si era lícito pagar el impuesto o no, o cuando le vinieron a reclamar el impuesto del templo, sino que da una respuesta en la que provoca la reflexión del otro y le hace enfocar el problema desde otro punto de vista. Y eso es lo que sucede acá. Primero el Señor le dice: a mí no me venga con estas cosas, porque estas no son cuestiones que tengo que tratar yo. Este es un problema que lo tienen que resolver ustedes. Aquí hay un problema de injusticia, por un lado, del hermano que se quiso quedar con todo, pero también hay un problema de avaricia. ¿Por qué el hermano se quiso quedar con todo? ¿Y por qué éste ahora lo reclama? ¿Cuál es aquí el problema? El problema no está ahí. El problema, si bien la injusticia que se cometió es un problema en sí mismo, el problema está en la actitud de la persona y en su relación con Dios. Y es aquí donde el Señor pone el enfoque. Entonces les cuenta esta parábola. Este hombre que había tenido una excelente cosecha, no sabía qué hacer con todo lo que había cosechado, decide entonces destruir los graneros que tiene, construir nuevos, almacenar todo y darse buena vida. Y entonces acá el Señor los desestructura y los descoloca. Este hombre recibe de Dios el pedido de partir, de ir a su encuentro. ¿Y qué es lo que le va a presentar a Dios? Los proyectos del granero, las cuentas de la cosecha. ¿Qué es lo que le va a presentar a Dios? Y esto es lo que nos trae la reflexión nuestra hoy en día. En la primera lectura leíamos en el Coelet
esa frase tan terrible, ¿no? Vanidad, todo es vanidad. Todo lo que hace el hombre en este mundo es vanidad. Se preocupa por cosas vanas, pero no se preocupa por lo más importante. San Pablo en la segunda lectura también nos está reclamando tener presente y tener en cuenta, cuidar nuestro corazón y nuestra alma para cuando llegue el momento del encuentro con Dios. Si el Señor nos llama hoy, dentro de un rato, ¿qué le vamos a presentar? ¿El estado de cuenta del banco? Bueno, con el mío se reiría, pero bueno, es un problema aparte. ¿Le vamos a presentar el estado de cuenta del banco? ¿Le vamos a presentar la ropa de última moda que me compré la semana pasada? ¿Le vamos a presentar la comida que compartí con unos amigos hace una semana? No, ¿qué le vamos a presentar al Señor? Al Señor le vamos a presentar nuestra alma. Y eso no es chiste. Porque según el estado de nuestra alma, así será nuestra suerte eterna. Y no estamos hablando de demoler un granero para construir otro y pasar algunos años de bonanza. Estamos hablando de la suerte eterna de nuestra alma. Se la vamos a presentar ante el Señor y el Señor va a decidir la condenación eterna, la salvación. El Señor va a juzgar nuestra alma, no sobre las cosas que tenemos, los bienes materiales, sino que las va a juzgar sobre el estado de nuestra alma, sobre nuestra búsqueda de Dios, sobre cómo hemos vivido y cómo hemos disfrutado, en el buen sentido de la palabra, de todos los dones y carismas que el Señor nos ha dado, si los hemos puesto al servicio de los demás, o si nos los hemos guardado solo para nosotros, si hemos ayudado al hermano, si hemos vivido una vida de acuerdo con el Evangelio, de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, de acuerdo con la palabra de Dios, si hemos procurado tener nuestro encuentro cotidiano con Él y qué hemos sacado en consecuencia de ese encuentro cotidiano con Él. A veces nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestra vanidad nos hace creer que nuestra relación con Dios está fenomenal, pero cuando salimos al ruedo, cuando salimos a nuestro encuentro con los demás, cuando salimos a nuestra vida práctica de cada día, nuestra relación con Dios no se refleja en las decisiones que tomamos, en cómo nos relacionamos con los otros. Entonces, el Señor nos está diciendo, ¿qué pasaría si hoy tenés que entregar tu alma a Dios? ¿Qué pasaría si hoy tenés que presentarte ante el Señor y rendirle cuenta de tu vida? Y creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre, porque al final de cuentas, ese es el fin de nuestra existencia, no acumular cosas. Ojo, en ningún momento se dice que los bienes materiales sean malos en sí mismos, no, de ninguna manera. Los bienes materiales son una bendición de Dios y los necesitamos. Necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos refugiarnos, necesitamos abrigarnos. Cuando hace frío necesitamos estar frescos cuando hace calor. O sea, los bienes materiales los necesitamos. El problema acá no es que los bienes sean buenos o malos, sino el uso que hacemos de ellos, cómo nos servimos de ellos. Si los bienes son un fin en sí mismos, entonces estamos yendo por el camino equivocado. Y el Señor nos dice, prepara tu alma, cuida tu alma, porque eso sí es eterno. Eso no va a ser corroído por la polilla, no se lo van a comer los gorgojos, eso no va a ser destruido por el viento, por la tempestad.
no se va a derretir con el calor, no se va a congelar con el frío. Tu alma va a ser eterna. Tu alma es eterna, mejor dicho. Y el futuro de tu alma va a ser eterno, ya sea compartiendo la gloria de Dios, ya sea al castigo eterno en el infierno. Entonces estemos preparados, estemos atentos. No sabemos el día y la hora, pero sí podemos ya desde ahora, desde aquí, estar preparando lo que será nuestro encuentro con el Señor y lograr y hacer que ese encuentro realmente sea un encuentro feliz, alegre, un encuentro de gloria. Alabado sea Jesucristo.